Hola tutora, buenos días. Espero que se encuentre bien. El día de hoy le voy a presentar mi último trabajo de la unidad 3. Y es el video respondiendo a ciertas preguntas sobre la inclusión. La primera es ¿qué es para mí la educación inclusiva y cuál es su principal objetivo? Bueno, primero vamos a atender que la educación inclusiva tiene un marco legal, estructural, sistemático muy complejo y en muchas ocasiones contradictorio. Esta educación inclusiva para mí es la aceptación de competencias y habilidades de todos los estudiantes, porque no solamente un estudiante que tiene condiciones o limitaciones físicas, psicológicas e incluso cognitivas hace parte de la educación inclusiva. No, hay muchos estudiantes que tienen incluso otros factores, otras incidencias y también hacen parte de la educación inclusiva. Incluso no solamente cuando tienen falencias, sino que también cuando son como se dice normalmente, coloquialmente, superdotados en un área. También hacen parte de la educación inclusiva. Bueno, entonces para mí la educación inclusiva es ese proceso de aceptación, de agrupación, de cualificación, de unificación de criterios entre docentes, estudiantes, padres de familia, entre toda la comunidad educativa. La educación inclusiva se da simplemente cuando aceptamos las diferencias de los demás, cuando como docentes buscamos las estrategias y los implementos adecuados para transmitir la información y el conocimiento a ciertos estudiantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal para mí de la educación inclusiva? Llevar e impartir el conocimiento a todos, aceptarlos, tolerarlos, buscar estrategias y hacer de que los niños hagan parte del proceso de crecimiento, del proceso de integridad de los demás. Incluso muchos docentes en este proceso de inclusión terminamos aprendiendo mucho más de nuestros estudiantes, no en conocimientos, pero sí en estrategias. La pregunta número 2 nos dice: menciona al menos 3 estrategias que considere fundamentales para lograr una educación inclusiva efectiva. Bueno, desde mi labor docente, el establecimiento educativo en el que estoy realiza muchas encuestas previas. Y eso es muy fundamental para empezar a redactar y establecer las estrategias con los niños. Si nosotros no conocemos a nuestro estudiante, si no conocemos el diagnóstico de nuestro estudiante, su contexto social, político, no podemos dar muchos pasos acertados. Pero si nosotros hacemos una lectura de contexto previa a todo lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, e incluso si el estudiante es nuevo, podemos aceptar a ciertas estrategias que puedan favorecerla. Entonces, menciona 3 estrategias. Bueno, la primera estrategia que yo utilizaría, que es la que nos regala el Ministerio de Educación, es todo lo que tiene que ver con los anexos y los formatos PIR. Todos esos formatos que legalmente se deben llevar, establecer y crear en una carpeta a los estudiantes. Ese es el primer paso y la primera estrategia que yo utilizaría. Segundo, mi segunda estrategia sería leer todas las recomendaciones que mandan psicólogos, neuropsicólogos, pediatras para trabajar con el niño, tenga o no tenga alguna limitación. Pero debemos tener en cuenta que antes de eso, nosotros como docentes debemos implementar el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Partiendo de la implementación del DUA es lo que me va a decir a mí si debo empezar un proceso de inclusión con el plan individual de ajuste razonable para X o Y estudiante. Realizado eso, puedo observar que mis estudiantes necesitan de pronto 2 o 3 niños un plan de ajustes. Me voy directo a la carpeta, leo sus antecedentes, sus recomendaciones de docentes anteriores, cómo fue su plan de estudio, y a partir de ahí puedo plantear estrategias basadas en los últimos conocimientos trabajados con el niño. Tengo que hacer saberes previos, evaluar, indagar cómo va en su proceso cognitivo, comportamental y sus evoluciones que ha tenido de pronto con las terapias ocupacionales que le realizan y todo. El docente debe volverse un detective del proceso de inclusión del estudiante y a partir de ahí realiza las estrategias. Entonces, primera estrategia, informarnos. La primera, fundamental. Segunda estrategia que yo utilizaría, cumplir con todos los reglamentos de la ley. Y como última estrategia, ser constante en mi educación, en mi evolución. Yo como docente tengo que estar constantemente evaluando, indagando, buscando ideas de cómo puedo valorar a los niños. Académicamente, ya en la labor docente, ¿qué estrategias utilizaría yo? Carpetas, ¿sí? Que me ayuden
a elaborar, a que los niños de pronto tengan unas actividades diferentes, donde sea un poco más sencillo o un poco más avanzado para él, para que dé mejores resultados. Los materiales didácticos, como segunda estrategia académica, también pueden servir muchísimo, muchísimo. Y como último, también la interacción social es fundamental. Entonces, partiendo de la pregunta número 2, yo puedo plantear 6 estrategias, 3 que son para el docente y 3 que son para la labor con el estudiante. Porque una cosa es la que desarrollamos manualmente y otra cosa es la que elaboramos con el niño. A los niños de inclusión hay que enamorarlos del aprendizaje con colores, con juegos, con frutas, cosas llamativas que le capten la atención al niño para que nosotros podamos llevar de manera significativa un aprendizaje ante él. Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿qué actitudes o prácticas consideras que debes cambiar o fortalecer en tu labor educativa para construir a una escuela más inclusiva? Contribuir a una escuela más inclusiva. Bueno, como docentes, a veces debemos pensar cómo responderle a los niños, ¿cierto? Es que en la práctica de la inclusión es muy difícil transmitirles estos conocimientos a ellos, porque paradigmáticamente y tenemos paradigmas y palabras antiguas que ya no se deben utilizar. Entonces, señor, ¿por qué usted viene y me coloca una evaluación de sumas y restas a mí y a mi amiguito?